10:25 de la mañana de hoy, el lunes 7 de septiembre. Nosotros nos encontramos en la sede del Foro Penal, en donde Alfredo Romero, en compañía de algunos excarcelados, pues se dirigirán al país luego de esta medida anunciada por Jorge Rodríguez, en la que pues indultaron o le dieron el perdón, entre comillas, a 110 perseguidos y presos políticos. Vamos a escuchar de inmediato palabras de Alfredo Romero. Bueno, buenos días. Gracias a todos por estar acá y mantener pues el distanciamiento necesario. Estamos en este momento, la señora Antonia Turbay, liberada por indulto, está Nick Merevans, también liberado por indulto, está el doctor Gonzalo Iñó, vicepresidente del Foro Penal, y Álvaro Herrera, abogado del ciudadano Nick Merevans también. Estamos con algunos de ellos porque sé que ha habido mucho interés de los medios de conversar con ellos, y para ello están acá con la cautela o las limitaciones del caso, ¿no? Sin embargo, previo a ello quería hacer un resumen ya con las cifras actualizadas de la realidad, llamémosla así, del indulto. Aquí en esta pantalla, espero se pueda ver, está un cuadro ya con la realidad de lo que fue el indulto. Y queremos recordar entonces que en virtud de esta Gaceta Oficial, que ya fue publicada, Gaceta Oficial del 31 de agosto de 2020, 6.569, número 6.569 extraordinaria, en esta Gaceta Oficial, repito, publicada o de fecha 31 de agosto, hay 110, una lista de 110 personas indultadas. De estas 110 personas indultadas es importante segmentar realmente cada uno de ellos, o sea, de qué se trata cada uno de los indultos. Primero quiero decirles que solo 53, y ya es una cifra actualizada, 53 de los 110 eran personas privadas de libertad y que se consideraban presos políticos. Quiere decir que la razón o el motivo por el cual habían sido encarceladas son motivos de carácter político. Una de estas personas, fuera de las 53, era un preso común, era una causa totalmente desligada de una causa política. No sabemos realmente las razones por las cuales se incluye en el indulto, pero no está relacionada con la lista de presos políticos ni con motivos políticos, quiero decir, su detención. 24 personas habían sido ya excarcelados o excarceladas y tenían procesos pendientes. 6 personas estaban no solo con libertad plena, sino estaban con libertad total y no tenían ningún proceso pendiente. Y 26 personas eran investigadas por causas políticas, ciertamente, pero no tenían un proceso abierto, no habían sido imputadas todavía. Aquí se incluyen diputados que están en el exilio, diputados que están en embajadas, refugiados, es decir, que ciertamente había una investigación, y algunos que no sabíamos que tenían investigación pendiente y que también están allí incluidos, y ustedes podrán analizar cada uno de los detalles, ¿no? Ahora bien, repito, solo 53 eran personas encarceladas, por eso es que son presos y políticos, porque los motivos son políticos, solamente 53. Un punto importante a considerar es estos 6, que yo les decía, bueno, ¿por qué se le otorga indulto a alguien que no necesita indulto? Porque ya no tiene proceso pendiente. En todos los demás, el indulto tiene pues una consecuencia, sin caer ahora en las discusiones de carácter jurídico, que si el indulto procesal es el correcto, que si el indulto como tal es el debido. No voy a entrar en esos detalles en este momento, es decir, porque la fórmula utilizada del indulto es precisamente la que conlleva, esa fórmula establecida aquí, conllevaría al sobreseimiento de la causa de todas estas personas, lo que quiere decir que si tenías un proceso pendiente, el mismo sobresee. Y si tenías una acción pendiente, que es una acción de investigación, se extingue también la acción. O sea, la consecuencia es la extinción del proceso o de la acción, lo que implica la extinción de la investigación. En el caso de las personas, entonces, que estaban
excarceladas ya habían salido de la cárcel, que es el caso de estos 26, y tenían, de 24, perdón, y se encontraban con procesos pendientes, por ejemplo, tenían que presentarse ante un tribunal en algún momento, porque el proceso seguía abierto, el indulto va a acarrear como consecuencia el que el proceso se extinga por completo. Y por eso les digo que llama un poco la atención estos 6, porque el indulto no tiene ninguna consecuencia jurídica efectiva. En cuanto al número actual de presos políticos, luego de restar los 53 y hubo unas excarcelaciones relacionadas con otras situaciones, el número actual de presos políticos es 333 personas. Todavía se mantiene un número muy alto, quiero decirles que es el número más alto en América de presos políticos. Sabemos porque tenemos información, por ejemplo, de Cuba, tenemos información de Nicaragua y de cualquier otro país donde hay presos políticos. Venezuela sigue siendo el número más alto de presos políticos. E incluso, superando los 300, Venezuela históricamente sigue siendo una de las cifras más altas de presos políticos. Se mantiene una situación, antes de referirme concretamente y darle la palabra primero a Antonia Turbay, quería llamar la atención de que a la gran pregunta que probablemente esto más bien a los familiares de presos políticos, a los propios presos políticos que se mantienen, es la gran pregunta que es absolutamente imposible para nosotros responder. ¿Por qué unos y no otros? Bueno, tan es difícil de responder que hay causas como la de Juan Requesens, donde se le otorga arresto domiciliario fuera de los indultos, y se encuentra todavía Mirlendris Benítez, totalmente inocente, Leninov, en las mismas circunstancias, digamos, de causa, y se encuentra privada de libertad. Hay personas también en causas, por ejemplo, en la misma causa de José Alberto Marulanda, médico cirujano de manos, liberado de Ramo Verde también en estos días. Hay varios militares y ninguno de los militares fue beneficiado por indulto. Eso es una explicación difícil de dar, por qué unos y no otros. Eso ya se ve claramente que son decisiones de carácter político que no tenemos respuesta específica al respecto. No hay militares beneficiados por indulto, ninguna de las personas aquí son militares beneficiados por indulto. Y bueno, ese es el resumen de la situación. Otro punto importante es que solo el 13% de los presos políticos previo al indulto fueron liberados. Y siguen, por eso les insisto en que sigue existiendo un número importante de presos políticos. En cuanto a Antonia Turbay que se encuentra aquí presente, muy notorio su liberación, porque explica que cualquiera puede ser preso político, y explica lo que hemos tratado de decir constantemente. La gran mayoría de los presos políticos no son dirigentes políticos. Los dirigentes políticos son una minoría. Por eso siempre insisto, cuando hablan de presos políticos, siempre tratan de relacionar el político con el dirigente. No, son presos políticos porque son la consecuencia de una intimidación política. Se encarcela al vecino para intimidar, se encarcela al estudiante para intimidar, se encarcela a la señora abogada para intimidar, se encarcela al militar para intimidar, se encarcela al dirigente político, se encarcela al activista. Y todos están representados en ese bloque de presos políticos. En el caso de Antonia Turbay, quiero decirles que el 26 de julio, y eso lo referimos en muchas oportunidades, y gracias a Dios, gracias a mantener esta insistencia en relación con Antonia Turbay, mantener su perfil alto y denunciar, pues Antonia Turbay la incorporan en esta lista de indultos y hoy se encuentra libre. Pero Antonia Turbay tenía una boleta de excarcelación desde el 26 de julio, que está acá. Yo incluso, esto no lo hice ahora, este cartoncito con esta boleta la he tenido siempre al lado mío en mi escritorio, porque siempre la veo y siempre la presento. Porque además el 12 de agosto fue ratificada esta boleta de excarcelación. Y ella, al día de hoy, es decir, es beneficiada del indulto,
pero realmente el indulto lo que trajo como consecuencia es como una orden de que se cumpliera la boleta de excarcelación, pareciera, porque al final el punto era que no se había cumplido, es decir, en el helicoide ella se encontraba popularmente, como se denomina, secuestrada, porque no tenía por qué estar allí, y el indulto lo que hace es que se ejecute una boleta de excarcelación que no había sido ejecutada, pero claro, ahora es otra situación distinta, porque entonces no solo es que se excarcela cuando debió haberse excarcelado hace más de un año, sino también se extingue por completo el proceso que de alguna manera tenía ella pendiente. Nosotros le estamos entregando a cada uno de ellos la Gaceta Oficial para que la tengan a mano, porque a todas estas, Antonia Turbay, así como Nickmer Evans, no les entregaron nada. En los tribunales hoy tenemos abogados en este momento en tribunales verificando la situación de cada uno de ellos y revisando a ver si podemos obtener alguna información, y los tribunales están cerrados, por ejemplo, en el caso de Antonia Turbay, en el caso de Nickmer Evans. Está el abogado también del equipo pues, que también estuvo con el foro penal pues, de Nickmer Evans, Álvaro Herrera, y tampoco tenemos acceso, si no tenemos información real sobre lo que ocurrió en tribunales. Evidentemente hay que consignar la Gaceta Oficial y que se haga efectivo el indulto. En los casos donde ya tenían absoluta libertad, que son estos 6 casos, pues no se puede consignar nada porque no hay expediente, no hay caso. Incluso hay una persona que había sido liberada sin haber sido presentada ante ningún tribunal, lo que quiere decir que jamás, ni siquiera una investigación como tal, no hubo nunca nada en relación con esa persona. Bueno, quería saber si aquí tenemos lista de todos, y eso se los podemos hacer llegar, con los detalles de cada uno de los casos, con nombre y apellido, para que lo tengan a la mano. Si lo necesitan, se los doy después, o les pueden tomar fotografías. Que explica todos y cada uno de los casos, la situación de cada uno. Antes de darle la palabra a Antonia Turbay, no sé si quieren que respondamos o aclaremos algo sobre lo que digo para no desviar después la atención de Antonia. No sé si hay alguna aclaratoria que quieran. No. Antonia. Buenos días a todos. Antes de cualquier pregunta que me puedan hacer, me es importante resaltar que esta boleta de excarcelación que me dieron proviene de que el día que me presentaron en el tribunal por el caso Simonovic, el mismo fiscal le pidió al tribunal que me dieran una medida sustitutiva de libertad con 2 fiadores y que se me... Bien, escuchaban ustedes la declaración de Alfredo Romero, director del Foro Penal, y en estos momentos pues declara a los medios de comunicación Antonia Turbay, quien fue privada de su libertad arbitrariamente el año pasado cuando Simonovic pues se fugó de su casa donde permanecía pues cumpliendo la medida de casa por cárcel. También pues han destacado que de estos 110 presos políticos y también perseguidos políticos, 53 de ellos se encontraban tras las rejas. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes Antonieta La Roca. Se cumplió un procedimiento y me determinaron que era inocente. Evidentemente.